Un enfrentamiento prolongado paraliza la zona rural de Culiacán. El pasado 15 de noviembre, el poblado del Guasimal, sindicatura ubicada a 30 kilómetros de la capital sinaloense, se convirtió en escenario de uno de los topones más intensos registrados en semanas. Lo que inició como un choque entre grupos criminales rivales escaló a un operativo masivo de fuerzas federales que se extendió durante horas, paralizando comunidades enteras y generando evacuaciones temporales de familias aterrorizadas. El saldo preliminar reporta al menos 5 presuntos sicarios abatidos durante el intercambio de fuego y 9 detenidos en cateos posteriores, aunque versiones de habitantes locales sugieren que el número total de neutralizados y capturados podría ser mayor. La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó apoyo aéreo mediante helicópteros Black Hawk que sobrevolaron la zona durante horas, mientras elementos terrestres establecían cercos para evitar que grupos armados escaparan hacia poblados vecinos. Este evento refleja la intensidad de la guerra interna que vive Sinaloa desde la captura de Ismael El Mayo Zambada. El topón inició durante la tarde del sábado 15 de noviembre, aproximadamente entre las 4 y 6 de la tarde. Según diversas fuentes de seguridad estatal, el enfrentamiento surgió cuando dos grupos criminales antagonistas se emboscaron mutuamente en zona boscosa del poblado de El Guasimal. Esta sindicatura rural, caracterizada por extensos campos agrícolas y caminos de terracería, representa territorio disputado entre facciones del cártel de Sinaloa. De acuerdo con análisis de inteligencia, el choque involucró a células de los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo Guzmán, contra operadores leales a la Malliza, facción heredera de Ismael El Mayo Zambada actualmente bajo custodia estadounidense. La emboscada mutua generó una tracatera que se escuchó en comunidades ubicadas a varios kilómetros de distancia. Testigos de la zona reportaron ráfagas intensas de armas de alto calibre que resonaron durante la tarde completa. Habitantes del Guasimal señalaron que el sonido de los plomazos generó pánico inmediato, con familias evacuando sus hogares y resguardándose en casas de conocidos en poblados cercanos. Videos circulados en redes sociales muestran calles vacías, negocios cerrados y vehículos abandonados mientras la balacera se desarrollaba. El temor de quedar atrapados en fuego cruzado llevó a decenas de personas a permanecer encerradas en sus hogares, acostadas en el piso mientras proyectiles silbaban sobre sus techos. La normalización de esta violencia en Sinaloa no reduce el terror que cada enfrentamiento genera en comunidades que viven atrapadas en una guerra que no eligieron. La intervención de fuerzas federales transformó el panorama del enfrentamiento. Elementos de la Guardia Nacional que patrullaban carreteras cercanas respondieron a reportes de la balacera, dirigiéndose a El Guasimal para contener la situación. La Secretaría de la Defensa Nacional activó protocolos de apoyo aéreo, desplegando al menos un helicóptero Black Hawk para sobrevuelo del área. Las imágenes captadas desde el aire permitieron identificar posiciones de grupos armados, vehículos utilizados para la emboscada y rutas de escape que sicarios intentaban utilizar. La presencia del helicóptero, documentada en videos virales donde se escucha el característico sonido de sus aspas, marcó un punto de inflexión que obligó a grupos criminales a dispersarse. El saldo oficial confirma 5 presuntos sicarios abatidos durante el enfrentamiento. Los cuerpos fueron hallados en el sitio con heridas de bala de diversos calibres, evidencia del fuego cruzado entre grupos rivales y la respuesta de fuerzas federales. Las identidades de los elementos neutralizados no han sido reveladas públicamente mientras investigaciones ministeriales continúan. Sin embargo, perfiles preliminares sugieren que se trata de operadores de nivel medio vinculados a extorsión y narcomenudeo en comunidades rurales de Culiacán. Ninguno portaba identificación oficial, táctica común entre sicarios que buscan dificultar su rastreo en caso de captura o neutralización. No se reportaron bajas en filas de elementos de seguridad federales, resultado de protocolos tácticos que privilegian cobertura y uso de blindados. Las detenciones ejecutadas durante el operativo suman 9 personas. Elementos de la Guardia Nacional y apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional sorprendieron a estos individuos en vehículos ubicados en las inmediaciones del enfrentamiento. Los detenidos, con edades entre 20 y 35 años, fueron turnados al Ministerio Público Federal enfrentando cargos por portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y homicidio calificado. Interrogatorios preliminares buscan establecer la estructura de mando a la que pertenecen y su participación específica en el topón. Algunos detenidos presentaban heridas menores tratadas en campo, evidencia de exposición al fuego cruzado antes de su captura. El arsenal decomisado durante el operativo evidencia la capacidad de fuego de grupos que se enfrentaron. Autoridades aseguraron 8 rifles de alto calibre, incluyendo AK-47 y AR-15, armas predilectas del crimen organizado en Sinaloa. Se decomisaron 2 pistolas de distintos calibres y aproximadamente 200 cartuchos entre útiles y percutidos. La presencia de cartuchos percutidos confirma que estas armas fueron disparadas durante el enfrentamiento, evidencia balística que permitirá establecer responsabilidades en investigaciones ministeriales. El origen de este armamento
frecuentemente rastreado a tráfico ilegal desde Estados Unidos, representa uno de los desafíos más complejos en el combate al crimen organizado. Los vehículos asegurados incluyen 3 troconas utilizadas por grupos criminales para movilizarse en la zona. 2 camionetas Chevrolet Silverado y una Ford Lobo presentan blindaje improvisado mediante placas metálicas soldadas en puertas y zonas vitales. Estas adaptaciones, aunque rudimentarias comparadas con blindajes profesionales, ofrecen protección básica contra proyectiles de armas cortas y algunos calibres de rifles. Las camionetas portaban placas sobrepuestas de diferentes estados, técnica utilizada para evadir sistemas de lectura automática en retenes federales. Análisis forense de los vehículos permitirá identificar rutas operativas y posibles conexiones con otros eventos violentos registrados en la región. Entre el material decomisado destacan elementos tácticos que evidencian preparación para confrontaciones prolongadas. 5 chalecos antibalas fueron asegurados, algunos con placas de protección balística de nivel 3 capaces de detener proyectiles de rifles de asalto. Se decomisaron radios de comunicación que grupos criminales utilizan para coordinar movimientos y anticipar posiciones de fuerzas federales. 10 dispositivos de ponchallantas, púas metálicas diseñadas para perforar neumáticos, confirman que sicarios planeaban establecer bloqueos en carreteras para impedir llegada de refuerzos o facilitar escape. Equipos médicos de campaña, incluyendo torniquetes y material de sutura, evidencian que grupos criminales entrenan a sus miembros para tratar heridas en campo durante enfrentamientos. El contexto de violencia que rodea al enfrentamiento del Guasimal responde a la guerra interna que fractura al cártel de Sinaloa. Desde la detención de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024, el Estado vive una confrontación permanente entre facciones que disputan territorios, rutas de trasiego y control de plazas estratégicas. Los Chapitos, encabezados por Iván Archibaldo Guzmán e hijos de Joaquín El Chapo Guzmán actualmente en prisión estadounidense, buscan consolidar dominio sobre el cártel. La Malliza, conformada por operadores leales a Ismael Zambada Siqueiros y otros herederos del Mayo, defiende territorios históricos de esta facción en el norte de Sinaloa. Esta fragmentación ha convertido a Culiacán en campo de batalla urbano y rural. Noviembre de 2025 registra más de 50 homicidios en Culiacán solamente, cifra que refleja la intensidad de la disputa territorial. Bloqueos conocidos como topes, emboscadas en carreteras y enfrentamientos en zona urbana se han vuelto cotidianos para habitantes de la capital sinaloense. El 15 de noviembre, día del topón en el Guasimal, también se registraron ataques violentos en Guasave y Mazatlán, elevando el saldo estatal a 7 personas fallecidas durante esa jornada. La simultaneidad de eventos violentos en distintos puntos de Sinaloa evidencia coordinación entre células criminales y debilita capacidad de respuesta de autoridades que deben dispersar efectivos en múltiples frentes. La respuesta del gobierno federal ante la escalada de violencia en Sinaloa incluye refuerzo masivo de efectivos militares. El 10 de noviembre, apenas 5 días antes del topón en el Guasimal, arribaron al estado 1.980 soldados adicionales como parte del Plan Sinaloa por la Seguridad. Este despliegue eleva la presencia militar a más de 5.000 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional operando en coordinación con la Secretaría de Marina y Guardia Nacional. El plan incluye patrullajes permanentes en carreteras federales, sobrevuelos de vigilancia aérea, operativos contra narcolaboratorios y detenciones de objetivos prioritarios identificados mediante inteligencia. Los antecedentes de enfrentamientos masivos en Culiacán durante 2025 evidencian un patrón de violencia creciente. El 3 de noviembre en Guasave, sicarios en motocicletas atacaron elementos federales, generando respuesta que culminó con 13 presuntos agresores abatidos y 4 detenidos. El 31 de octubre en la vuelta, elementos de la Marina aseguraron a 13 personas armadas en un domicilio sin intercambio de fuego. El 28 de octubre en Agua Blanca, un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional enfrentó emboscada de civiles armados, resultando en 7 elementos neutralizados. El evento más significativo ocurrió el 24 de octubre de 2024 en Plan de Oriente, donde la captura del operador conocido como el Max generó respuesta de 30 sicarios, culminando con 19 abatidos. La importancia estratégica del Guasimal radica en su ubicación geográfica. Esta sindicatura rural se encuentra en corredor utilizado para movilizar drogas sintéticas producidas en laboratorios clandestinos de la Sierra Sinaloense hacia Culiacán y posteriormente hacia la frontera con Estados Unidos. Los caminos de terracería que atraviesan el Guasimal permiten a grupos criminales evadir carreteras federales donde operan retenes de fuerzas de seguridad. Además, la zona agrícola ofrece cobertura natural para casas de seguridad y puntos de reunión de células armadas. El control de este territorio representa ventaja táctica significativa para cualquier facción que lo domine. Las reacciones oficiales ante el enfrentamiento del 15 de noviembre enfatizan determinación federal de pacificar Sinaloa.
El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó el saldo preliminar del topón y prometió presencia permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional en zonas rurales vulnerables. Omar García Arfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló durante conferencia del 16 de noviembre que estos choques representan respuesta desesperada de grupos criminales ante intentos gubernamentales de recuperar control territorial. Arfuch enfatizó que la estrategia federal no cederá ante intimidaciones y que operativos continuarán hasta desmantelar estructuras criminales completas. Sin embargo, voces críticas cuestionan efectividad de estrategias militarizadas. Organizaciones como México Evalúa advierten que despliegues masivos sin componente social generan violencia reciclada donde sicarios neutralizados son rápidamente reemplazados por nuevos reclutas. El incremento de 20% en homicidios en Sinaloa comparado con 2024 evidencia que presencia militar no necesariamente reduce violencia a corto plazo. Además, daños colaterales como familias desplazadas, negocios cerrados por temor a extorsión y trauma psicológico en comunidades expuestas a enfrentamientos constantes representan costos humanos difíciles de cuantificar. El 16 de noviembre, día posterior al topón en el Guasimal, Culiacán entró en estado de alerta roja. Escuelas suspendieron clases en zonas rurales y algunas colonias urbanas por temor a represalias entre grupos criminales. Comercios cerraron temprano mientras patrullajes militares se intensificaron en avenidas principales. Esta normalización del miedo refleja cómo la violencia criminal ha transformado vida cotidiana de sinaloenses que deben calcular riesgos antes de realizar actividades básicas como llevar hijos a la escuela o trasladarse al trabajo. El costo social de esta guerra trasciende estadísticas de homicidios y abarca generaciones completas creciendo en ambientes de terror permanente. La cobertura en redes sociales del enfrentamiento en el Guasimal generó narrativas contradictorias. Mientras usuarios compartían videos de helicópteros militares sobrevolando la zona con mensajes de apoyo a fuerzas federales, otros criticaron a la Secretaría de la Defensa Nacional por no prevenir el choque entre grupos criminales. El hashtag relacionado con Culiacán en llamas circuló durante horas, evidenciando preocupación nacional por la situación de seguridad en Sinaloa. Sin embargo, la falta de confirmación oficial sobre detalles específicos como duración exacta del enfrentamiento o identidades de abatidos alimenta especulación y desinformación que complica comprensión pública de eventos. El enfrentamiento del 15 de noviembre en el Guasimal representa apenas un episodio más de la guerra que fragmenta a Sinaloa. Los al menos 5 sicarios abatidos, 9 detenidos y arsenal decomisado constituyen golpe táctico inmediato contra estructuras criminales. Sin embargo, la pregunta que autoridades y ciudadanos enfrentan es si estrategias actuales lograrán lo que décadas de intervenciones militares no consiguieron, pacificar un estado donde el narcotráfico se ha entrelazado con estructuras económicas, sociales y políticas de manera tan profunda que resulta difícil separar crimen organizado de sociedad civil. Mientras tanto, comunidades como el Guasimal continúan atrapadas en fuego cruzado de una guerra sin fin aparente.